embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. Solamente falta el versículo 15. Tremendo lo que hemos podido aprender en toda esta serie en cuanto al diseño de Dios para la mujer. Recuerden que el título de toda esta serie es La vida de la mujer de la iglesia local, y esta serie específicamente se llamaba El diseño de Dios para la mujer cristiana. El diseño de Dios para la mujer cristiana, aunque este pasaje realmente es para cada mujer, pero específicamente para esta mujer cristiana, para esta mujer creyente. Entonces aquí tenemos 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Esta sección empezó en el versículo 8, hablando acerca de cómo Dios desea y anhela el liderazgo masculino, poniendo en orden. Recuerden que la carta de 1 Timoteo se escribió para que se pusiera en orden muchas cosas. La iglesia estaba desordenada en algunas cosas. Pablo le dice a Timoteo: te las escribo para que si yo tardo, quiero ir a verte, pero si me tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. O sea, la iglesia del Señor y la vida del creyente tiene cierta estructura, tiene cierta guía que está en su palabra. Imagínense que viéramos la iglesia como a cada quien se le pareciera. Dice, cada quien haciendo lo que bien le pareciera. Imagínense eso, ¿cómo sería la iglesia? Bueno, la iglesia sería un desorden, ¿cierto? Y por eso es que Dios dice en 1 Corintios que hágase todo decentemente y en orden. Hágase todo decentemente y en orden. Hola. Hágase todo decentemente y en orden. Entonces ahí tenemos la estructura de 1 Timoteo. El objetivo es que Pablo le va a decir de varias cosas que tenían que ponerse en orden en la iglesia de Éfeso. Lo primero que vimos en el capítulo 1 es que tenía que ponerse en orden ¿qué? ¿Recuerdan qué tenía que ponerse en orden? La doctrina. La falsa enseñanza estaba llegando a la vida de la iglesia, estaba inundando la vida de la iglesia, y entonces pues esa falsa doctrina Pablo tenía que ordenarle a los falsos maestros que no enseñen diferente doctrina. Pero después del 2, entonces miramos que se ordena la vida de oración de la iglesia, cómo Dios quiere que la vida de oración sea constante, sea continua en la iglesia, y cómo también en el versículo 8 nos dice que Dios quiere que el liderazgo de la iglesia y en todo este aspecto de la oración también sea llevado ¿por quién? Por los hombres, ¿cierto? Por los hombres. Entonces los hombres tienen que abrocharse bien, apuntarse bien el cinturón y llevar con valentía el liderazgo, el rol de liderazgo que Dios tiene para cada uno de ellos. Hola, está muy bajito. Hola. Bueno, entonces aquí tenemos el 8. Quiero pues que los hombres ponen todo. Y en el versículo 9 empezó toda esta sección, y en el versículo 9 dice, asimismo que ¿qué? Que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, y hablamos de la vestimenta de la mujer de la iglesia. Hablamos también de que Dios tiene para la mujer y para el hombre roles específicos. Dios le dio, por ejemplo, la oportunidad al hombre de que ejerciera todo un ministerio pastoral como hombre masculino que no se le fue dado a la mujer. La mujer no tiene ese diseño de Dios o ese rol de ser pastora, de enseñar ante la congregación de creyentes. Ella puede enseñar en muchos ámbitos a mujeres más jóvenes, a los hijos, puede enseñar en contextos informales, pero no puede o no se le ha dado la autoridad para ejercer dominio en la congregación. Y como la enseñanza bíblica, la predicación, es algo que ejerce autoridad sobre la iglesia, entonces por eso es que la mujer no ha sido diseñada o delegada por Dios para predicar. Por eso es que vemos que bíblicamente no hay pastoras, bíblicamente no hay ese
oficio de pastorado a la mujer. Todos los requisitos para el pastor son para los hombres, y entonces veíamos cómo la mujer tiene que tener cuidado con algo que pasa en su corazón, que tiene que frenarlo, porque su corazón como mujer siempre le va a llevar a estar por encima del hombre y por encima del diseño de Dios. Después veíamos entonces aquí en el versículo 13 que era el entendimiento del orden de Dios por parte de la mujer cristiana. En el versículo 11 y 12 vimos la humildad de la mujer cristiana. 13 y 14 vimos el entendimiento del orden de Dios por parte de la mujer cristiana. ¿Por qué Dios diseñó así? Dios lo diseñó así porque así Él lo quiso. ¿Dios a quién creó primero? A Adán, al hombre, y después ¿a quién creó? A la mujer. ¿Tenemos que pelear contra eso? Peleamos contra eso, pues bueno, Dios es todopoderoso, Dios es todo sabio, y Dios sabe por qué lo hizo de esa forma, y Dios diseñó primero a Adán, a Eva la forma de la costilla de Adán, no porque ella sea menor en importancia, antes dándole el mismo valor con el hombre, pero en los roles que Dios le dio, Dios formó primero al hombre, después a la mujer, y hablaba también de ese cuidado que tiene que tener la mujer, porque la mujer es más propensa al engaño de Satanás. La mujer es más propensa al engaño de Satanás. Por eso necesita hombres que guíen y lideren y protejan y cuiden. Cuando los roles se cambiaron allá en el huerto de Edén y la mujer tomó las decisiones sin el consentimiento, sin el liderazgo de su esposo, la mujer cayó. El hombre se desentendió de esa situación. El hombre también falló en su liderazgo y en lo que Dios le había mandado hacer. Entonces, cuando se cambian los roles, nunca pasan cosas buenas. El desastre de la caída pasó porque se cambiaron los roles. Porque una mujer pensó que ella podía solita y Dios no la había diseñado para eso. Por eso es que Dios dice que ella la formó como ¿qué? Como ayuda idónea de ese hombre, y la mujer va a tener su satisfacción en cumplir con el rol que Dios le dio para hacer. Miren que muchas personas, mujeres, quizás buscan toda su vida el satisfacer su propio corazón a su forma, pero Dios tiene el diseño para ella para que ella pueda ser satisfecha en su corazón y estar completamente llena al hacer la voluntad de Dios. El entendimiento del orden de Dios por parte de la mujer cristiana. Y ahora en este último punto, en el versículo 15, nos va a decir que tres aspectos, les decía yo, del diseño de Dios para la mujer, la humildad de la mujer cristiana, el entendimiento del orden de Dios por parte de la mujer cristiana, y en tercer aspecto es el entendimiento del rol de la mujer cristiana. El entendimiento del rol. Antes fue el entendimiento del orden. Ya sé por qué no enseñamos en la iglesia, porque no nos dio cierta autoridad, porque así Dios lo diseñó por su orden. Pero ahora vamos a hablar es el entendimiento del rol. ¿Qué rol le dio Dios para desarrollar a la mujer cristiana? Y entonces aquí dice el versículo 15, dice lo siguiente. Dice, bueno, vamos a leer ahí desde el 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y ahí dice el versículo 15, ¿pero qué? Se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. Ahí está este pasaje, también ha sido objeto de muchas críticas, de muchas malas interpretaciones este pasaje. Bueno, lo primero con lo que quiero comenzar es que este pasaje que estamos viendo, todo el pasaje, no solamente el versículo 15, no le prohíbe a las mujeres tener cargos públicos, cargos de renombre afuera en las instituciones humanas. No se lo prohíbe, incluyendo hasta organizaciones paraeclesiásticas. Hay mujeres que tienen muchas capacidades y Dios las ha diseñado con cosas muy bonitas, todas las mujeres. Pero lo que yo quería aclarar, o lo que quiere aclarar este pasaje, es que
como vamos a ver en este pasaje, su llamado a la maternidad puede condicionar estos roles también. Es decir, Dios no prohíbe a la mujer que fuera de la iglesia, en la iglesia no puede ejercer el dominio a través del pastorado, pero en otras instituciones ella sí puede generar muy buenas cosas, pero su llamado a la maternidad va a condicionar también eso. Va a condicionar también eso, porque hay un llamado que le hace Dios a la mujer por encima de otras cosas. ¿Cuál es el llamado que le hace Dios a la mujer por encima de otras cosas? Es el llamado a la maternidad. Es el llamado a la maternidad. Y eso va a tener que ponerse en prioridad por encima de un montón de cosas a las que las mujeres están tentadas a ser engañadas y a pasar por encima de ese rol que Dios les ha diseñado como mujer, que Dios les ha asignado como mujer. Entonces ahora, teniendo en cuenta eso, hay un llamado sublime y alto para la mujer, que es la maternidad. Pero déjenme contarles un poquito de historia mía. Para el momento en el que se escribió la palabra, todos estos libros que vemos aquí en el Nuevo Testamento, el Imperio Romano era el que dominaba toda la región. Prácticamente todo el mundo conocido lo gobernaba el Imperio Romano. El Imperio Romano era un imperio muy fuerte, muy firme, duró muchísimos años ahí establecido como imperio. Ahora, hubo un momento de la historia en el que esa grandeza del Imperio Romano empezó a caer. La decadencia del Imperio Romano es objeto de muchas preguntas, o la pregunta que se hacen los historiadores, no solamente cristianos, sino todos los historiadores seculares, es ¿por qué razón el Imperio Romano cayó de esa forma, si el Imperio Romano tenía tanta fortaleza como imperio? Y saben que estudiando un poco ese tema, el Imperio Romano se cree que cayó cuando la familia se desmoronó. Lo que pasó fue que la cultura romana tenía sus bases muy establecidas en la familia. Aunque ellos no eran creyentes y tenían una cultura pagana, antes de que ellos se unieran a la cultura griega y se formara toda esta cultura greco-romana, ellos tenían establecía la familia como pilar fundamental de la sociedad. Cuando ellos, antes de empezar a conquistar todos estos reinos, antes de empezar a conquistar todos estos reinos, estaban establecidos ahí en este lugar, ellos tenían como base fundamental a la familia. Aunque ellos no eran creyentes y tenían una cultura pagana, ellos sí entendían que la familia era fundamental. Papá, mamá, hijos, creciendo en el seno del hogar, hombres criando a sus hijos, mujeres criando a sus hijos, guiando a sus hijos, eso era un pilar para ellos. Cuando ellos llegan a invadir todo lo que era el imperio griego, esta cultura romana se empieza a mezclar con todas las costumbres que tiene la cultura griega. Y saben que la cultura griega era una cultura muy inmoral en cuanto a la prostitución, en cuanto al homosexualismo. La cultura griega era una cultura, lo que vemos en el contexto de todos estos, el contexto histórico de todos estos libros de la Biblia, era eso ya la constante para todo este imperio greco-romano. Entonces había una inmoralidad, había un sentir de que la familia no era prioridad, había un sentir de que la familia ya no se tenía que tener muy en cuenta, y entonces ahí fue cuando los romanos empezaron a mezclarse con esta cultura griega y ellos empezaron a adoptar también estas situaciones, la inmoralidad, la prostitución, el homosexualismo, y empezó a caer todo el imperio romano hasta que de un momento a otro el imperio romano, que era tan fuerte, se desmoronó. ¿Por qué? Porque la familia es pilar fundamental no solamente de la iglesia, sino de la sociedad. Recuerden que yo les decía hace un mes aproximadamente, cuando hablábamos del feminismo, cómo el feminismo ataca a la familia. El feminismo ataca a las mujeres. Se supone que el feminismo protege a las mujeres, pero en realidad lo que quiere hacer el feminismo es distorsionar lo que es la mujer, distorsionar lo que es el diseño de Dios para la mujer. Entonces las mujeres ya no quieren ser mamás. ¿Por qué no quieren ser mamás las mujeres? Porque todo este tema del feminismo les ha dicho que
La crianza de hijos es una construcción social que las hace ser esclavas en su casa. Eso es lo que dice el feminismo. Entonces ahí empezamos a ver cómo el feminismo va a atacar específicamente a Dios a través de atacar el rol de la mujer. Entonces ahí uno empieza a pensar, miren, una sociedad como Roma tan bien establecida se fue en decadencia cuando la familia también se dañó. Y ahora nosotros estamos en una batalla cultural, en una guerra cultural, en cuanto a remar contra esta corriente que le quiere decir, por ejemplo, a las mamás que tener hijos es un estorbo. Que quiere decirle a las mamás que tener hijos es quedarse esclavizada en la casa. Bueno, todo lo contrario a lo que Dios dice en su palabra. El llamado más alto que Dios le ha dado a la mujer es a la maternidad. Obviamente aquí pensamos, y bueno, ¿y qué pasa con las mujeres que no pueden tener hijos? Bueno, eso es una condición que Dios permite, entonces Él obrará de formas maravillosas para que ella pueda seguir siendo transformada sin la crianza de hijos. Las mujeres que Dios permite, por ejemplo, que sean solteras y lleven un ministerio en la soltería. Ellas también, Dios en el 1 Corintios capítulo 7 eleva también a la soltería a un grado alto. Es más, Pablo le dice ahí que si quieren quédense como yo, sería mejor que se quedaran como yo, ahí pensando en ese contexto en cuanto a toda la persecución que había en ese momento. Para Pablo iba a ser difícil hacer todo lo que hizo con una familia por la persecución que era para su familia. Pero Dios también eleva la soltería. Antes les dice a los solteros, miren, cuando uno está soltero se puede dedicar ¿a quién? Al Señor completamente. Entonces los solteros que están aquí que anhelan casarse, ¿cuántos solteros están aquí que anhelan casarse? A ver, sí, hace la mano, sí, sin miedo, yo, sí. Bueno, ahí está Nico diciendo 2. Steven, vamos. Los solteros que están aquí que anhelan casarse, de pronto Dios permita un día que eso pase, pero mientras que eso pasa, ¿qué tienen que hacer? Dedicarse a servir al Señor con todo su corazón y fuerzas. Hay cosas que por ejemplo, cuando yo era jovencito, yo le doy gracias a Dios porque desde jovencito estuve involucrado con los jóvenes y que velada, no bailada, ¿no? Por las dudas. Velada. Que velada de jóvenes y jugábamos y compartíamos y veíamos películas. Cuando teníamos la casa, antes de la pandemia, la casa de la iglesia arrendada, hicimos una velada de jóvenes y jugamos fútbol hasta, bueno, yo no, ellos jugaron fútbol, jugaron escondidas, comieron, se rieron, molestaron, y yo estaba ya en un cuartico de la casa ya tratando de hacer una colchonetica ahí de los bebés, intentando dormir allá, y escuchaba los gritos de ellos y entraban porque se querían esconder, y yo decía, mi esposa ya en la casa, en la cama solita, mi hija y yo aquí con estos chinos que no dejan dormir. Ese tiempo ya pasó. ¿Para quién? Para mí. Yo ya estoy en otra etapa de la historia. Yo ya no disfruto eso como lo disfrutan ellos. Antes, cuando yo era jovencito, 17 a los 25 años, yo era líder de jóvenes y programábamos eso cada semana. Hacíamos de todo, hacíamos con ellos. Ahora que fueron a Monserrate, ¿cierto? Ya no lo disfruto tanto como cuando era jovencito. Porque la juventud Dios les ha dado y la soltería Dios la ha dado para que puedan compartir y disfrutar todas esas cosas. Y después, cuando estén casados, también de poder disfrutar de lo que es el matrimonio. Pero la sociedad quiere quitarles y arrebatarles todo eso. Entonces Dios ha dado el diseño para la mujer y para el hombre, exalta la maternidad, exalta el matrimonio, también exalta la soltería. Entonces, ¿cuál es la conclusión a todo esto? La conclusión es, aproveche cada etapa de su vida para el Señor. Cuando está soltero, aprovéchela como soltero. Cuando está casado, aprovéchela como casado. Cuando está casado con hijos, aprovéchela casado con hijos. Cuando está más grande, aprovéchela más grande. Cuando esté anciano, aprovéchela la ancianidad. Aprovéchela para Dios. Viva cada día de su vida. ¿Para quién? Para Dios.
Entonces aquí lo que va a exaltar Dios es el rol de la maternidad, En una cultura como la grecorromana, que es una cultura pues prácticamente como la que nosotros vivimos, la maternidad se había dejado de lado. La maternidad se veía como un estorbo, nada lejos de la realidad que vivimos nosotros. Uno, por ejemplo, en Colombia el índice de natalidad va disminuyendo cada vez más. Eso es un problema grande para nuestro país. Pero también uno ve y uno entiende que los matrimonios jóvenes o los jovencitos no quieren ¿qué? Tener hijos. Yo espero que todas las mujeres jovencitas que están acá, que están aquí en este momento, después de este pasaje, puedan decirle: Señor, no anhelo tener hijos, pero si es tu voluntad, yo voy a sujetar mi voluntad a eso, a tener ¿qué? Hijos, porque Dios ha dado ese diseño para la mujer. Y cuando una mujer es mamá, Dios le permite y le concede el tener hijos, eso es el gozo más grande que hay en la vida. ¿Por qué? Porque es el diseño y es la voluntad de Dios. Entonces aquí tenemos que volver a pensar bíblicamente, a defender la identidad del rol de la mujer, de la tarea de la mujer. Bueno, él quiere que la mujer entienda que es susceptible al engaño. La mujer pues cayó en transgresión, dice el pasaje anterior, que su seguridad está en confiar ¿en qué? En el rol que Dios le dio para hacer. En el rol que Dios le dio para hacer, esa es su seguridad. Ahí ella va a encontrar descanso, ella va a encontrar consuelo. Aquí la sociedad le dice que va a encontrar descanso en desarrollar todo lo que ella quiera sin ninguna restricción. Lo que Dios le dice es susceptible al engaño, va a encontrar su satisfacción en cumplir el rol que Dios le diseñó para hacer. Entonces, la maternidad es un rol principal para la mujer. Y miren que el Dios lo pone en este concepto. Perdón, solamente digo esto antes de ir a ese concepto. Dice, la maternidad es un rol principal. En la anatomía de la mujer, solamente que ella puede ser mamá. ¿El hombre puede ser mamá? Por más de que quieran decir que sí, no puede. Solamente la mujer con todos sus órganos reproductores femeninos puede ser ¿qué? Mamá. Ese es un privilegio que Dios solamente le dio a ¿quiénes? A las mujeres. Nosotros no lo tenemos. Nosotros como hombres no tenemos el privilegio que tiene una mujer, que es ser mamá. Y el vínculo tan lindo que se genera entre un hijo y una mamá, ¿sí o no? ¿Cuántas son mamás acá? ¡Ay, qué bendición ver todas esas manos! Espero que en un futuro, en unos 15 añitos, 10 añitos, todavía tengamos muchas manos más levantadas. Pero el privilegio que Dios les dio a ser mamás, piensen en sus hijos. Piensen en sus hijos. ¿No pensaron en sus hijos? ¡Ay, esos chinos! Piensen en sus hijos. ¿Ya se acuerdan cuando nació? No es tan lindo recordar el nacimiento, porque el dolor que se experimenta ahí, ¿no? Pero ¿recuerda su bebecito chiquito? Su bebecito pequeñito, la primera vez que lo abrazó. Es más, antes de que él naciera y usted diera luz, naciera a este mundo y usted diera luz, cuando está en el vientre, ¿recuerda las patadas? ¿Recuerda los mareos? Ay, sí, ¿cierto? ¿Recuerda las patadas? ¿Recuerda cuando se movió? Yo me acuerdo de nosotros, Lili me dijo: gordito, ven, pon la mano, se siente como una burbuja. A ver, burbuja, ¿segura que es eso? ¿O será que estás malita del estómago? Una burbujita, se movió, pateó, estiró la mano, se movió, la ecografía, y allá le ponen ¿qué? El ecógrafo le pone ahí el estetoscopio, creo que se llama, le pone y empieza a latir el corazón, y se escucha y empiezan a mover ahí por todo lado, de la pantalla que uno no reconoce nada, pero hace como que sí. Y ahí está, y ¡ay, se le ve la cara! Y sí, se le ven los deditos. Y aquí están los piecitos. ¿Quiere que le digan cuál es el sexo? ¡Ay, no me lo diga! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡Ay, sí!
Es una niña, ¡ay, qué lindo una niña! Ahí va, viene bien formadito. Eso todo es un privilegio. Usted recuerda cuando nacen, cuando los tiene, usted recuerda cuando van creciendo, cuando son más grandes. A veces yo digo, ay, tengo que abrazarlos otra vez. Y digo, no, pero tengo que abrazarlos otra vez porque sabe que un día ya no van a querer que los abrace. Anaí quiere estar encima mío jugando, piano también encima mío, ¿vale? Y yo a veces me canso y después digo, pero un día ya no van a estar encima mío jugando. Y bueno, yo lo veo desde la perspectiva del padre. Ahora, para una mamá, eso es un vínculo que solamente Dios creó para ellas y es un vínculo especial. Es un privilegio. Esto es más como una predicación para el Día de la Madre, pero bueno, está bien. Pero el ser mamá es un privilegio. Piensen en sus hijos, abrácelos, instrúyalos, béselos, porque un día puede ser que ya no estén. O porque salen de la casa como es lo normal, o porque Dios permite que mueran. Dios permite que mueran, así es también, y ya no van a estar. Pero el ser mamá es un privilegio que solamente Dios le dio a la mujer. La maternidad es un rol principal y ese privilegio solamente se lo dio a la mujer. Lo que dice este mundo feminista, les recordaba, es que las tareas domésticas y el rol de la madre no tienen valor. Pero hay algo que es muy valioso, que es este rol de maternidad y que está siendo desplazado a una parte secundaria, terciaria o muy desplazado en otros. Entonces el alto llamado de Dios para la mujer es ser transformada por Dios a través de la crianza de los hijos. Miren, el punto al que le pone aquí Dios es el llamado a la mujer, a la maternidad. Dice el versículo 15, ¿pero qué? Se salvará. Y ahí es la primera palabra que nos llama la atención. Siempre este término se salvará en todo el Nuevo Testamento es utilizado en cuanto a la salvación de pecado, en cuanto a la salvación de la condenación eterna. Pero obviamente este término no lo podemos ver aquí de esa forma. No es que la mujer se salva del infierno o de la condenación porque tiene que hijos. Eso contradeciría muchas de las enseñanzas del Nuevo Testamento que nos dice que la salvación solamente es ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Tener un hijo sería otra forma de salvación de la condenación eterna y estaría contradiciendo todo el Nuevo Testamento. Esta palabra se salvará significa sanar, restituir la salud de alguien, Y acá lo que podemos pensar es que Dios muchas veces en el Nuevo Testamento pone el término salvación, no solamente salvación en cuanto a la salvación eterna, sino también que a medida que uno va en esta vida hay un proceso de santificación en el cual Dios va salvando también a uno de su propio pecado. ¿Cómo? Pues trabajando su pecado, trabajando con su corazón. Es más, yo le podría decir a las mamás y preguntarles, mamás, ¿cuántas entendieron muchas cosas después de ser mamás? Levante su mano. Muchas cosas, y creo que todas las mamás. Y es más, cuando uno, por ejemplo, nosotros tenemos 3 hijos, ¿no? Uno tiene el primer hijo y viene el segundo hijo y dice, listo, ya sé. El primero, que viene el segundo y hace esto, y viene el segundo, ¿y qué pasa? Es totalmente diferente al primero. Y otra vez, Señor, ayúdame. Listo, ya tengo el primero y el segundo, ahora viene el tercero, listo, ahora sí ya. Y saben que Luciana ha hecho que se me caiga más el cabello. Pero ahora viene Luciana, y Luciana también es diferente. Y tenemos que también empezar a mirar cómo Dios nos ayuda para cuidar y criar a Luciana. La maternidad, Dios la diseñó para transformar el corazón de una mujer. Y a un grado tremendo. O sea, las mamás que están aquí saben a lo que yo me estoy refiriendo.
Porque no les voy a decir que levanten la mano, pero que cuántas como madres han dicho alguna vez en pecado y en egoísmo, ojalá nunca hubiera tenido los hijos. Y lo repito, en egoísmo y en pecado. ¿Por qué? Porque es duro. ¿Sí o no, mamás? Nadie está diciendo aquí, y Dios sabe, que la maternidad, Dios sabe que no es una tarea fácil. Nadie está diciendo aquí que es una tarea fácil. La maternidad es una tarea muy difícil. La maternidad es una tarea muy sacrificada, es una tarea muy desgastante. Pero es el diseño ¿de quién? De Dios. Y Dios anhela eso para el corazón de una mujer, a quien Dios le concede eso. Le anhela eso para el corazón de la mujer, porque a través de la maternidad ya va a ser también transformada en su corazón y va a seguir siendo salva, pongámoslo entre comillas, salva de su propio corazón y de su propio pecado y de su propio egoísmo que quiere llevarla hacia su propio egoísmo. Aquí este término dice, se salvará engendrando hijos. Y esa palabra engendrando significa a través de la crianza de los hijos. Engendrando significa a través de la crianza de los hijos. Prácticamente lo que está diciendo en otras palabras sería, ella va a ser salva por medio de su maternidad. ¿Salva de qué? No salva de la condenación, no la salvación eterna, sino de su pecado que va a seguir siendo transformado y quitado de su vida. Una persona diría, ¿y qué de las mujeres que no pueden tener hijos? Bueno, Dios va a utilizar otras formas para transformar su corazón. Pero en este caso, la mujer que puede tener hijos, debe tener hijos. Es la orden del Señor. Es más, Él no lo pone como una posibilidad. Cuando Él dice en Génesis, vamos a ir a Génesis, al principio de todo. Génesis capítulo 1, versículo 27. Listo, vamos a ir al principio de todo. Génesis capítulo 1, versículo 27. ¿Llegaron a Génesis? Sí, a Génesis llegan rápido, que es la primera hoja de la Biblia prácticamente. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios ¿a quién? Al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y qué, y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo. ¿Cuál fue la bendición de Dios para el hombre y la mujer? Aquí le va a decir, miren, ustedes van a ser benditos de esta forma. ¿Cómo? Versículo 28. Fructificad y qué? Y multiplicaos. Eso no se lo dice como una opción. Eso se lo dice como un qué? Mandato. El diseño de Dios para el hombre y la mujer en un matrimonio ante el Señor es que tengan hijos. Si pueden tener hijos, hay que tener hijos. Si pueden tener hijos, hay que tener hijos. O sea, el que una mujer que puede tener hijos no desee tener hijos está yendo en contra de Dios. Así directamente. Sencillo y seco. Y no estar haciendo muy brusco, porque es que usted sabe, pastor, traer niños a este mundo para que sufran, eso déjeselo a Dios. Dios le dijo, fructificad y multiplicaos, y el resto, ¿a quién se lo deja? A Dios. ¿Dios tiene el control y cuidado de esos hijos? Sí. ¿Dios va a proveer para esos hijos? Sí, es que la economía como está, el dólar a 4,000, y usted no sabe, pastor, Dios va a proveer para los hijos, porque los hijos son un regalo y una bendición del Señor. Entonces, la labor que nosotros tenemos, y por eso todo este pasaje empezó diciendo la humildad de la mujer cristiana. La humildad de la mujer cristiana va a estar en sujetar su corazón a la voluntad de ¿quién? De Dios. Y la voluntad de Dios es que tenga hijos. La mujer que pueda tener hijos debe tener hijos. Miren, es el desastre de esta sociedad, cómo hay mujeres que están ligándose las trompas a tan temprana edad.
El desastre de esta sociedad es mirar cómo hay pastillas para matar a las células que se unen en un cigoto feto para matarlos, para no tenerlos. El desastre de esta sociedad es que el egoísmo ha llegado a tan alto grado que ellas dicen: un hijo va a eliminar mis sueños, un hijo va a eliminar mis planes, un hijo va a eliminar mis deseos. La mujer cristiana no puede ni debe tener ese pensamiento. Y oramos que el Señor transforme el corazón de cada una de las mujeres que están acá, a tal punto que haya un anhelo, un deseo de cumplir el diseño que Dios le dio como mujer, que es la maternidad. Ponemos entre comillas que hay otra cosa, que es que Dios no permita tener hijos. Eso es otra cosa. Pero la mujer que pueda tener hijos debe tener hijos, porque Dios diseñó un proceso de transformación en su corazón a través de la maternidad y de la crianza de los hijos. A través de la maternidad y de la crianza de los hijos. Miren, hace 8 días, antes de los bautizos, antes del viaje, hacíamos las entrevistas de la membresía. Y había dos muchachas ahí que estaban siendo entrevistadas para la membresía de la iglesia, que son Carol y Xiomara. Perdón que las ponga aquí, ahora todo el foco va a ir hacia ellas. Pero Carol y Xiomara, cuando les hacíamos la pregunta, ¿qué expectativas tiene a corto, mediano y largo plazo dentro de la iglesia? Y en general ellas decían las dos: a mí me gustaría, y yo anhelo y sueño con que, si Dios tiene para mí una familia, poder ser madre con un esposo, pues quisiera que eso pasara conmigo. Una chica que tiene 14 años y la otra 23, creo, recién cumpliditos esta semana, 14 y 23 años, anhelando y soñando y deseando que Dios las utilice como ¿qué? Como mamás. Porque eso debe ser lo que gobierna el corazón de una mujer cristiana. Y yo espero que ustedes, que ya son mamás y que tienen hijas mujeres, estén alimentando ese deseo del corazón de Dios para sus hijas también. Que cuando sus hijas le dicen: mami, a mí me gustaría ser mamá. Mamita, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué le está pasando? ¿Que se volvió loco o qué? No. Que usted pueda decirle: sí, mi amor, ese es el diseño de Dios para ti y vas a ser una linda mamá. Y yo tengo toda la responsabilidad de enseñarte a ti lo que es ser una madre piadosa, una madre que ama al Señor, para que tú seas también ese tipo de ¿qué? De mamá. Y no que la esté desanimando. Nosotros tenemos a alguien cercano a la familia que cuando supieron de nuestro tercer hijo dijo: pero ¿cómo se les ocurre? ¿Qué les está pasando? ¿Es que no ven la sociedad como está? Lo interesante es que ella tiene 3 hijos. Bueno, las incongruencias del pecado, lo llamaría yo. Las incongruencias del pecado. ¿Cómo lo hace a uno ser tan egoísta y no dejar que el otro también se desarrolle en el plan y el propósito de Dios? En el plan y el propósito de Dios. Entonces, tener hijos no es una posibilidad para la mujer que Dios le da, ese privilegio de tener hijos, ese regalo de tener hijos. El tener hijos no es una posibilidad, el tener hijos es un mandato bíblico para la mujer cristiana. Yo les pregunto, no quiero que le dé la mano, pero cada una que se responde ahí, las mujeres ya, digamos, en una mediana edad, he escuchado a algunas de las mujeres de la iglesia diciendo: a mí me gustaría haber tenido otro hijo. Ya no puedo, pero me gustaría haber tenido otro hijo. A mí me gustaría tener otro, dicen otras, pero ya no puedo. Hay mujeres en este mundo que llegan a los 45, 50 años, cuando ya su capacidad de reproducción es más bajita, no imposible, pero más bajita, y dicen: a mí me hubiera gustado ser madre muchísimo más joven.
muchísimo más dolor. Es porque Dios las diseñó para eso, queridas mujeres. Cuando uno ve, les decía hace 15 días, cuando uno ve a las niñas pequeñas, ¿con qué van ahí en su bracito? Con la muñeca, ¿cierto? Hasta Tiago se contagia. ¿Se acuerdan que les decía que llevaba a Batman? Pero iban las mujeres y la cuidan y la ropan. Ayer me llamó la atención también porque llegué al sofá y no me había dado cuenta, pero cuando miré el sofá había una muñeca acostada envuelta en una cobija con una almohadita aquí, ahí durmiendo. ¿Quién puso eso? Creo que Analí, supongo yo que Analí puso eso. No estoy seguro. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque Dios las diseñó para eso. Desde que nacen, tienen ese anhelo, ese deseo en su corazón. Por eso, madres, hay que animarles eso, hay que alimentarles eso, y hay que orar por eso. La tragedia más grande para una mamá cristiana sería que su hija le diga: mamá, no quiero tener hijos. ¿Por qué? Porque son un fastidio, porque son un error. Y de pronto es mi falla por haberles mostrado eso como mamá o como papá. Pero el deseo de Dios, de las jovencitas que veo acá, ¿no? Sara. Bueno, es que hay mujeres también muy jovencitas acá que ya son madres, pero las voy a dejar a un lado porque ya son madres. Pero las jovencitas solteras aquí, Sara, Denise, Carlos, Xiomara, Carol al cuadrado, todas las mujercitas aquí que son jovencitas, las niñas. Dios permita que ese sea el anhelo de su corazón, porque eso es lo que Dios quiere para ustedes. Así como el hombre tiene que llevar ese mandato masculino, ese liderazgo masculino, también para ustedes en sus roles ser ayudas idóneas y cumplir con un rol que es fundamental, no solo para la iglesia, para la sociedad, para este mundo, que es ser ¿qué? Mamás, y llevar su maternidad a una maternidad espiritual, Entonces acá vemos que se salvará engendrando hijos, es porque a través de ese rol de madre, Dios va a formar sus corazones de una forma impresionante. Dios va a transformar sus corazones y las va a llevar a la imagen de Dios a través de la crianza de los hijos. El testimonio de la mujer quedó marcado por la caída, ¿sí o no? ¿Quién fue engañada? Eva, al voltear los roles, ella fue engañada, sí, quedó marcado su testimonio, digámoslo así, quedó marcado su vida, porque muchas veces escuchamos la frase esa, ya lo hablamos hace 15 días, pero la frase esa que dice: sí ve porque usted qué, pero ya vimos que es culpa de ambos, pero su testimonio sí queda marcado porque Eva, al ser vulnerable, fue engañada y se dejó engañar, y dice: marcado por la desobediencia al intercambiar los roles, no sujetarse al diseño divino. Desafortunadamente esa consecuencia pasó a todas las mujeres. Pero ahora la mujer tiene el desafío de revertir ese mal testimonio que quedó ahí por la caída, y de revertirlo ¿cómo? En la caída no se sujetó al diseño divino. Al ser madre, ¿qué está haciendo? Se está sujetando al diseño divino. Tienen el privilegio y la oportunidad de revertir ese testimonio, engendrar hijos, criar hijos, anhelar, criarlos, tenerlos, porque es sujetarse al diseño que Dios le dio como mujer, ser mamá. Ese testimonio se quita el mal testimonio y se pone un buen testimonio al anhelar tener ese diseño de Dios para su vida. El diseño de Dios de tener hijos también muestra el Evangelio, porque a través de una mujer también vino ¿quién? El Salvador. Dios nació, Jesucristo, Dios hecho hombre, nació a través de una ¿qué? De una mujer. Muestra el Evangelio, una mujer que estaba dispuesta también a que ella fuera la madre del Salvador del mundo. Entonces, aceptar el diseño de Dios va también a ayudar a quitar ese mal testimonio que quedó a través de la caída. Pero aquí dice otra cosa, ¿no? Dice el versículo 15: pero se salvará engendrando hijos, pero aquí hay un condicional, una cláusula de condición. Dice: si permaneciera en ¿qué? En fe,
amor y santificación con modestia. Miren que no es solamente tener hijos, ya lo vimos en la escuela de padres, no es solamente tener hijos, es que criarlos a los hijos, criarlos a los hijos. Y eso es una parte muy importante también. La mujer cristiana no solamente tiene hijos. ¿Cuántos hijos pide Dios que tenga? Bueno, eso es algo que solamente la familia tiene que definir. Pero no lo estigmaticen como la sociedad lo estigmatiza, ¿no? Entonces, ¿qué le dice la sociedad? La sociedad le dice, ya tuvo dos, ¿no? Ya tuvo dos. La parejita. ¡Qué bueno! ¿Cierto? ¡Qué bueno! Y ya imparan, ¿cierto? A mí me dijo un pastor hace unos meses que me lo encontré, me dijo, ya pare de tener tantos hijos. Yo lo miré, no le dije nada. Pero, ¿cuántos hijos debe tener? Los que Dios vaya guiando a la familia. ¿Listo? Los que Dios vaya guiando a la familia. Pero no se pongan en el estigma y en esa frase. Espero que de aquí, de las familias que están acá creyentes, no vaya a salir para una familia, ya completó la parejita, ¿no? Porque yo, cada vez que voy a la panadería, me dijeron eso, y dije, es niña, y dije, sí, la nueva es niña. Y dije, qué bueno. Y bueno, de pronto Dios nos conceda la otra parejita. No sé si vamos a tenerlos, pero bueno, no sé si Dios me conceda la otra parejita, pero hay que quitar ese estigma que tenemos y que a veces también nosotros como creyentes, en vez de animar a una pareja tiene ahí 2 hijos, dicen, estamos pensando en tener un tercero. ¿Qué? Pero que no, eso no puede salir de la boca del creyente. Lo que tiene que salir de la boca del creyente es, bueno, vamos a orar por ustedes para que Dios les dé sabiduría, si es un tercero o no. Y qué bendición si es un tercero, ¿sí o no? Porque recuerdo también una familia, 2 familias que Dios nos regaló aquí en la iglesia y que quedaron embarazadas sin pensarlo. Y ahora tenemos esos retoños aquí preciosos. Uno en primera fila y el otro en última fila. Y tenemos esos retoños preciosos acá. Y cuando llegó esa noticia, no lo esperábamos, pero ¿qué? ¡Qué bendición! Porque herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima, el fruto del vientre. Celebramos, hicimos shower, comimos de pañales, saben los que estaban a qué me refiero. Hicimos juegos, enviamos pañales, compartimos con ellos y ahora los vemos crecer y son una bendición. Uno es un hombre, otra es una mujer, que esperamos que sean criados por sus padres de tal forma que ellos sean utilizados por Dios. El llamado no es solo a tener hijos, el llamado es a criar hijos. Y criar hijos es una responsabilidad tremenda. Ahí dice, si permaneciere. De pronto hay un poquito de gramática solamente como para explicar. Cuando ustedes se encuentran los verbos, un verbo puede estar en modo activo o en modo pasivo. En modo activo significa que yo soy el que genero la acción. Yo voy corriendo, yo soy el que genero la acción. En modo pasivo significa que yo estoy quietico, pasivo, y la acción recae sobre mí. Este verbo que dice si permaneciera es un verbo activo. ¿Qué significa que sea un verbo activo? Que yo tengo que producir eso. Yo tengo que producir eso. Bueno, mamás, porque yo no soy mamá. Aquí le está hablando a las mamás. Yo tengo que producir eso. ¿Qué? Lo que tengo que producir es permanecer en esto. Para poder criar a mis hijos de la forma correcta, mientras Dios va transformando mi corazón a través de la crianza de los hijos, yo tengo que generar esto, pedirle al Señor que me ayude, ahí sí es pasivo, que me ayude para yo poder generar esto: fe, amor, santificación. La palabra permanecer significa continuar, mantenerse en el lugar o en la posición. Ella tiene que mantenerse en fe, en amor y santificación. ¿Cuánto tiempo de su vida? Toda su vida, porque ella va a ser mamá ¿hasta qué momento? Hasta que se muera.
Yo digo, gracias a Dios por mi mamá, por mis padres, pero en este caso hablando de la mamá específicamente, ella todavía nos sigue cuidando, a mí. Yo ya soy grande, pero todavía me sigue cuidando. La mamá de mi esposa todavía la sigue cuidando. Aquí está la mamá de mi esposa, es mi amada, yo digo mi amada suegra, mi amada suegra. Pero todavía la sigue cuidando porque el rol de mamá no se acaba hasta que usted se muera. Hasta que usted se muera. Ahorita venía pensando en el pastor amigo nuestro que murió el año pasado y pensaba en sus hijitos y decía, el legado de un padre queda aún hasta cuando el padre ya murió. ¿Sí o no? Si mi papá se muriera y mi mamá muriera, ¿yo qué voy a seguir recordando? Su enseñanza, su instrucción, su ejemplo. Voy a seguir recordando qué hubiera dicho mi papá cuando yo iba a tomar esta decisión. Hubiera dicho esto. El legado de un padre es fundamental. Aquí dice que esta mujer que va a criar hijos, que va a ser transformada a través de la crianza de los hijos, de la maternidad, tiene que continuar y mantenerse en esa posición de ¿qué? De fe, de amor y de santificación por todo el tiempo de su vida. Nunca es tarde, mamás. Dice, no, yo ya la embarré con mis hijos, ya son grandes, ellos no quieren saber nada. Nunca es tarde. Viva una vida en fe, en amor y en santificación para que usted pueda seguir siendo impacto para sus hijos. Necesita transformar su corazón. A través de la maternidad Dios hizo mucho y a través de la maternidad Dios va a seguir transformando su corazón hacia la fe, hacia el amor y hacia la santificación. En cuanto a la fe, hablamos esta frase para que les quede ahí en su mente grabadas, queridas mujeres. La vida de fe se va a mostrar en el entorno del hogar. Debe vivir su maternidad en una vida de fe. ¿Qué significa una vida de fe? Una vida de confianza en el Señor, porque la maternidad no es fácil. Van a haber momentos en los que quieren tirar la toalla. Manténgase en la fe. Manténganse confiando en que Dios es el que va a hacer la obra y que las utilice. Tienen sus hijos que ya se fueron de la casa y están en un desastre sus vidas. Sigan manteniéndose en la fe. Confíen que Dios puede hacer una obra maravillosa. Mientras ellos estén vivos, siempre hay esperanza. Una vida de fe, una vida de amor. Ahí la palabra amor significa amor cristiano, amor sacrificial. La verdadera mujer de Dios va a renunciar para servir a sus hijos. ¿Si es así o no es así? ¿Aún las mujeres que no son creyentes sacrifican por servir a sus hijos? Sí, muchísimo. Una mamá es un privilegio. La mujer de Dios va a renunciar para servir a sus hijos. No la mueve su realización personal, no la mueven sus deseos, sus sueños. Lo que la mueve es el sacrificio del rol de mamá. Ella tiene que sacrificarse por sus hijos en ese rol de mamá. ¿Y va a tener que sacrificar cosas como sus sueños? Sí. ¿Y va a tener que sacrificar sus deseos? Sí. ¿Y va a tener que sacrificar sus planes? Sí. Pero no importa, ¿por qué? Porque yo lo hago con amor y es un amor sacrificial que hago por ese hijo que espero que un día sirva al Señor. Que ame al Señor. Y si no lo aman, yo hice ¿qué? Mi labor como mamá. Si un día sus hijos se desvían y no quieren saber nada de Dios, por lo menos que yo estoy tranquila, dice la mamá, en que hice mi labor con fidelidad. Ellos van a tener que rendirle cuentas a Dios, yo le tengo que rendir cuentas a Dios como mamá. Una vida de fe, una vida de amor sacrificial y en último lugar, ¿qué dice? Fe, amor y santificación. ¿Cómo van? ¿Ya se volvieron? ¿Ya los perdí? Ya hay mamás que están ahí pensando, meditando, nostálgicas. Recuerde, mamá, tranquila. Usted siga haciendo su labor como mamá en fe, en amor y dice en santificación. Esta palabra santificación, en términos generales, es dedicación al Señor y también pureza moral. Dedicación al Señor y pureza moral. Por eso, mamás, no pueden desaprovechar ninguna oportunidad para crecer personalmente como cristianas
y en comunidad como iglesia. Ahorita, más adelante, espero que no se vayan tan rápido, pero más adelante a la segunda hora lo que vamos a hablar es de la estrategia de crecimiento, la vamos a recordar. Quiero desafiarles a todos los que están aquí a seguir creciendo. No estamos todavía completos, todavía hay mucho por crecer. No se vayan, que es lo que hemos diseñado como iglesia. Lo que hemos diseñado como iglesia para ustedes no es una opción. Es algo que Dios quiere que ustedes tomen, porque es la iglesia donde ustedes están. Entonces, la mujer cristiana, la mamá cristiana, debe seguir viviendo toda su vida en fe, en amor y en santificación, dedicación al Señor, en pureza moral. Tremendo cómo el pecado quiere atacar a las mujeres para ser engañadas en cada una de las áreas de la vida. A la mujer que no se ha casado, no, tener hijos es un estorbo, engaño de Satanás. A la mujer que está casada y es joven, todavía tengo las capacidades para realizarme personalmente y realizarme también con una carrera y realizarme profesionalmente. Las quiere engañar. Y mucho de eso también es porque exteriormente tenemos comentarios como que le dicen a las mujeres, a veces, tengo que decirlo, de las suegras viene, de las mamás viene, de las hermanas viene. ¿Usted qué hace en la casa? Si usted todavía es joven, usted todavía tiene muchas cosas por hacer y muchas cosas que dar. Entonces el engaño que viene a la mujer es, oiga, si yo todavía soy joven, salgamos del hogar, de la crianza de los hijos y dediquémonos a cosas porque todavía puedo surgir profesionalmente. Mujeres jovencitas, madres jovencitas que son engañadas por eso. Las que son mayores, uno dice, no, las que son mayores ya pasaron por tantas cosas que ya es difícil que sean engañadas. Mujeres, ustedes pueden ser engañadas hasta que se mueran. Engañadas por sus propios deseos y pasiones. ¿Recuerdan que les decía que en Estados Unidos la infidelidad de parte de mujeres hacia hombres es gigantesca en estadística? ¿Y saben por qué es gigantesca en estadística? Porque la mujer que es mayor de pronto ve una deficiencia en su esposo, o su esposo es un buen esposo, pero ella en su propio corazón, en su propio pecado, se pone a fantasear. Empieza a escuchar las canciones que están por ahí alrededor, amigos con derechos y cada quien para su casa, y empieza a decir, oiga, no, esa canción tan fea, pero se le queda ahí en la mente. Empieza a ver la televisión y, Pedro el Escamoso temporada 2. Pedro el Escamoso salió hace 20 años, 30 años, y ahora viene la 2. Ay, yo me acuerdo de Pedrito el Escamoso, ay, yo quiero verla. Y en todas esas novelas, lo que hay es una cantidad de infidelidades, de mujeres mayores siéndoles infieles a sus esposos, y eso se queda en la mente de la mujer que es mayor. Y Satanás es experto en engañar a las mujeres. Empieza ese deseo en su corazón. Dice, oiga, pero hable de la infidelidad de los hombres. Bueno, sabemos que eso es algo que está ahí. Pero la mujer también. Estamos hablando de las mujeres. Empiezan a fantasear con otros hombres, a engañarlos en su mente, y después de la mente al acto prácticamente que no hay mucho trecho. De la mente al acto simplemente es dejar que lo que ya pensó y estuvo maquinando tanto tiempo, dejarle de rienda suelta y que eso pase. Y es muy triste cuando eso pasa. Por eso es que la mujer que cría hijos tiene que permanecer en fe, amor y santificación. Miren, les digo algo. Dura poco la vida de la crianza. ¿Qué significa eso? Los años de crianza, que son los años de hijos pequeños, hasta más o menos los 17, 18 años, cuando uno puede tener toda la influencia sobre ellos, bueno, 17, 18 años, hasta los 12 años. Cuando uno puede tener totalmente la influencia sobre ellos, pasa rápido, aunque parezca eterno. ¿Aquí hay mujeres con hijos grandes? ¿Sí? Y cuando estaban chiquitos uno parecía que no se acababa más, ¿no? Para nosotros estas noches de estos 4 meses con Luciana es como, no se duerme. Señor, ayúdanos, ¿cuándo se va a acabar esto? Parece eterno. Y después pensamos en Tiago Analí, que tienen 2, 3 años y 5 años, y eso pasó hace rato. Por lo menos con Tiago pasó hace rato, y tiene 3 años.
Las cosas a veces parecen que van a durar mucho tiempo, pero pasan como rapidísimo. Piensen en las madres que tienen hijos grandes. ¿Hace cuánto que tenía su bebecito acá? ¿Ya lo pensó? ¿Hace cuánto tenía su bebecito aquí? ¿En dónde está ahora? Tiene 30 años. ¿De verdad? Hace rato pasó. En el momento uno le parece que es eterno. Todo el desafío de los niños, todo el desafío de cómo van ellos aprendiendo cosas, que parece que no pasará nunca, pero eso pasa como rápido. Aprovechelo, porque esa etapa se va a ir. Y si usted no la aprovechó bien, va a tener consecuencias a futuro, va a tener que remar un poquito más duro contra la corriente. Como les decía, siempre hay esperanza, pero va a tener que remar un poquito más duro contra la corriente. Dura poco la vida de crianza, esos años primeros de vida en la que uno puede poner toda su influencia sobre los hijos. Toda esta sociedad quiere influenciarlos a ellos desde pequeñitos, sacarlo de la casa a usted y sacarlo de la casa a sus hijos desde pequeñitos para influenciarlos ellos en esa etapa que es tan crucial. Por eso tenemos tantos adolescentes que no se quieren casar. ¿De dónde escucharon eso? Del colegio. La influencia que usted debería tener como mamá y como papá se la está dejando al colegio. No lo deje, no lo deje. Dura poco la vida de crianza de esa influencia. Pero miren, cuando una mujer abraza eso, ese rol que Dios le dio a la maternidad, permaneciendo en fe, en amor sacrificial y en santidad, esa mujer va a ser una influencia para todas las mujeres de la iglesia. Déjenme ir con eso voy a terminar. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 9. Ahí prácticamente al lado. 1 Timoteo capítulo 5, 9. Ya vamos a llegar ahí en algún punto de la historia, no sé cuánto, pero en algún punto de la historia vamos a llegar ahí. Y está hablando de las viudas, la responsabilidad de la iglesia es sustentar a las viudas, a viudas que en verdad lo son, la responsabilidad de la iglesia es sustentar al pastor o a los pastores que estén ahí, los que se dedican en enseñar, en predicar. Pero aquí en esta sección, versículo 9 dice: sea puesta en la lista de una viuda que va a ser sustentada por la iglesia y que no tiene ninguna otra fuente de ingreso, sea puesta en la lista solo la viuda que no menor de cuánto. Entonces estamos hablando aquí de una mujer que ya está en su edad, ¿qué? En su edad mayor, en su edad, digamos, pongámoslo así, anciana, no porque ya no pueda hacer nada, esa palabra anciana no significa eso, sino porque está en su última etapa de vida en la que ella puede ser una influencia muy grande para todas las mujeres de la congregación. Sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. O sea, esta mujer tiene un buen testimonio. ¿Qué significa ese buen testimonio? Esta mujer de buen testimonio significa vivió una vida piadosa, fue esposa de un solo marido. Versículo 10, que tenga ¿qué? Testimonio de ¿qué? De buenas obras. Eso significa, miren, aunque la maternidad es prioridad para la mujer que es mamá, no puede descuidar lo que Dios le pone como ministerio en la iglesia. Aunque la maternidad es una prioridad para la mamá y va a tener que tomar decisiones y sacrificar cosas por la crianza de sus hijos, eso no implica que descuide el ministerio que Dios le dio en la iglesia en muchos ámbitos que ella también se puede desarrollar. Porque dice que esta mujer que va a ser de influencia a las mujeres más jóvenes, ella tiene que haber tenido un testimonio de ¿qué? De buenas obras. O sea que ella también se dedicó a buenas obras, se vistió de buenas obras. Y mire lo que dice aquí, versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras si ha criado ¿qué? Hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de ¿quiénes? ¿Cómo así que se ha lavado los pies de los santos? O sea que ha servido a los creyentes. Por eso les digo, que esta mujer tenga hijos, que es su primer ministerio, no significa que las otras responsabilidades ministeriales las deje a un lado. Porque la mujer que va a ser de influencia en su edad adulta a otras mujeres más jóvenes,
es aquella mujer que tiene un buen testimonio. ¿Me siguen, mujeres? ¿Ya cuántos se durmieron? ¿A cuántos ya perdí? Ya me fui. ¿Ya me fui? ¿A cuántos ya perdí? Bueno, aquí termino entonces las mujeres que van a ser la influencia. Y bueno, espero y anhelo que un día las mujercitas que están acá, y las mujeres todavía, es que aquí tenemos toda una generación muy jovencita. ¿Cuántas mujeres ancianas hay acá? O sea, ancianas que pensamos que esa edad madura, que ya llegaron, tenemos 2 o 3 prácticamente. 2 o 3 mujeres. Y imagínense, nuestra iglesia todavía es una iglesia muy jovencita en ese aspecto. Pero imagínense 20 años. ¿Cuántos años tienen en 20 años? ¿Ya pensaron en 20 años cuántos tienen? 40. Uy, llegó. Está jovencito. En 20 años ¿cuántos tienen? Las mujeres que están entre los 30 y los 50 van a tener entre 50 y 70 años. Esa es la edad. Pero ¿saben cuál es la única forma en que ustedes van a ser de influencia en las otras? La crianza de los hijos. Cuando uno ve a una mujer que va a ser de impacto para la vida de otras mujeres, ¿sabe qué vamos a evaluar? ¿Cómo crió a quiénes? A sus hijos. No si los hijos están en la fe, porque eso es una decisión de ellos. ¿Cómo usted crió a sus hijos, que eso sí era su responsabilidad? Y esa mujer es la que va a poder ser una influencia gigante y puesta en lugares de ministerio para ser de influencia a las otras mujeres más jóvenes. Si no crió hijos de la manera adecuada, no va a poder tener esa influencia. Es lo que dice aquí este pasaje, no va a poder tener esa influencia como Dios lo quiere. Va a poder servir en otras formas, pero su influencia no va a ser tan grande como una mujer que crió hijos, que fue mamá y permaneció en fe, amor y santificación con modestia. Esa palabra ahí con modestia es la misma que utilizó para vestirse en sano juicio, en dominio propio. ¿Ven la importancia, mujeres, de que ustedes cuiden su vida y su testimonio? Es muy importante, porque esto no solamente nos habla aquí del presente, sino que si nosotros queremos ver una iglesia que en 300 años siga firme y estable, tiene que ser la influencia de ustedes como mamás hacia las mujeres más jóvenes. No se descuiden. Algunos llegan a pensar, listo, yo ya estoy lista. Así tenga 60, 70, 80 años. El domingo alguien me dijo, pero esa persona lleva mucho más tiempo en la iglesia que nosotros. Y yo le decía, el tiempo no implica madurez. Una persona puede repetir su vida de creyente 20 años y no pasar absolutamente nada, porque no ha tomado las cosas con seriedad, porque no ha visto al Señor con seriedad. La vida cristiana implica compromiso, lealtad al Señor. Una mujer cristiana debe mantenerse toda su vida para que pueda ser utilizada como mamá, como influencia a otras mujeres cuando tenga 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años. La vida de la mujer de la iglesia local, el diseño de Dios para la mujer cristiana. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas. Gracias porque nos hablas, Señor, a través de tu palabra, a nuestro corazón. A las mujeres, ese regalo tan lindo, ese privilegio de tener hijos, de ser transformadas en su corazón a través de la maternidad, el privilegio tan grande. A nosotros, Señor, para valorarlas cada día y ayudarlas a que ellas cumplan con ese rol tan maravilloso que tú les diste. A defenderlas cuando las atacan, a defenderlas cuando las menosprecian, a defenderlas cuando la sociedad las ve como algo que no tiene valor. Señor, quien da valor no es esta sociedad, quien da valor eres tú. Y tú, Señor, le diste valor a la maternidad, a una mujer que ama la maternidad. Te pedimos por nuestras jovencitas acá, para que pongas ese anhelo en su corazón de casarse y de tener hijos. Oramos, Señor, porque ellas se casen con hombres que aman a ti,
que te aman, que quieren vivir para ti, que quieren servirte a ti para que las puedan amar y cuidar y sostener y sustentar como tú has diseñado, Señor. Oramos por las mamás jóvenes para que les ayudes a esa tentación, ese engaño en su corazón que quiere decirles que todavía tienen capacidades para hacer cosas para el mundo. Tienen el privilegio más grande que es criar hijos para ti. Oramos, Señor, también pidiendo por estas madres que ya tienen una mediana edad, para que les permita, Señor, seguir permaneciendo en fe, amor y santidad, para que cuando lleguen y en este momento empiecen a ser esas ancianas que son testimonio, una vida piadosa, una vida que ha criado hijos en su visión al Señor, para que pueda ser realmente una influencia grande a esta generación, a la otra generación, que en 3 generaciones se hable de estas mujeres que criaron a sus hijos en disciplina por estación del Señor. Padre, eso es lo que tú quieres. Ayúdanos a sujetar nuestro corazón a tu voluntad. Ayúdanos a quitar de nuestro corazón todos los razonamientos que vienen por causa de la psicología de este mundo, de la filosofía de este mundo, a ir en contra tuya. Ayúdanos, Señor, a pensar bíblicamente, a actuar bíblicamente, porque tú lo mereces y porque por eso nos has salvado. Padre, te damos la gloria y la honra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Termino solo con esta frase, me olvidé, no la quiero dejar. Dice: gracias a las mamás que están viviendo esta realidad. Sigan adelante, no se dejen engañar, no se dejen mentir. Hombres, valorémoslas y